Cuando yo entré a la Facultad de Artes a trabajar en el año 2005, uno de los primeros proyectos que trabajé de investigación fue un proyecto sobre las concepciones de poética y belleza. Trabajé como invitado, casi que, sí, digamos, un asesor o asistente de investigación, y me llamó mucho la atención, entrando a la academia, cómo había una tendencia tremenda a lo que era Platón y la filosofía clásica, Sócrates, incluso más atrás, Parménides, que planteaba, lo sabemos, que el movimiento no era posible porque para Parménides no podíamos pasar del no ser al ser. Eso lo cambia Aristóteles cuando dice que pasamos del ser en potencia al ser en acto. Y yo me asombré, me parecía muy llamativo como un espacio que trataba del arte, que es el campo para mí, que atraviesa y que depende y que pone en evidencia lo sensible, porque lo sensible, insisto, existe siempre, necesitara o tuviera esa tendencia tan fuerte a las concepciones platónicas. Y veo que hay una academia fragmentada en teoría y práctica que todavía persiste. En ese sentido, entonces, insisto, Cassirer habla de lo simpatético como aquello que media, que no es, que plantea y que devela que no hay tal división, que no existe en la naturaleza, que no existe en nuestra esencia humana esa división. Vi también en una academia, y lo veo en la sociedad, estas manifestaciones platónicas a partir de que el cuerpo está instaurado como un medio, el cuerpo está negado, desde el colegio, desde antes del colegio, hasta etapas avanzadas de nuestras vidas. Prácticamente el cuerpo es un medio que se utiliza pero el cuerpo como lugar en sí o como existencia en sí, no es un territorio, digámoslo así, sublime ni, ni respetado. Es lo que el cuerpo produce, lo que el cuerpo piensa, el conocimiento preexistente al cuerpo. En los colegios se ve, en las academias se ve también. Y esto nos lleva a que también hay una secuela de la colonización, que es que está dada porque una esencia inmutable, que es la del mundo de las ideas y absoluta, impuesta, niega lo sensible. O sea, cuando llega este pensamiento y ve las pulsiones corporales primitivas, pues las niega completamente, lógicamente, ¿sí? Y en este sentido, lo que hay es una negación de las ambigüedades de culturas primigenias. Este libro de Levi Brühl, El alma primitiva, que me parece fantástico, es un libro que explica y da cuenta de un asunto muy interesante a entender, y es que para Europa, en este caso, cuando llegaba a África, el pensamiento africano era un pensamiento inmaduro, casi que infantil, no había crecido, no se había superado a sí mismo, porque sencillamente no definían, por ejemplo, la energía o el alma como algo, como una categoría absoluta, como esa alma absoluta que nos dé una universalización o algo permanente que dé cuenta del mundo de las ideas del alma, sino que perfectamente alguien que perteneciera a una cultura, a una tribu primitiva, en este caso primitiva, africana, planteaba que el alma podía ser la sombra, el cuerpo, el vestigio, la voz. Y eso era ambiguo para el pensamiento europeo. Por tanto, no era una verdad. Y eso es una manifestación platónica, evidentemente. La negación de las ambigüedades de culturas primitivas, entonces, y la herencia del cristianismo y la religión occidental. ¿Qué pasa en el arte entonces? A pesar de que el pensamiento platónico duro niegue el arte y no reconoce el arte, aunque paradójicamente el cuerpo de Platón se conoce por todas las pinturas que hicieron de él y todas las manifestaciones artísticas que dieron cuenta de su época, no obstante, no hay validez en la creación artística para Platón y sobre todo en una concepción de arte muy de la época, por supuesto. Pero con el tiempo se ha ido trasladando esta idea de lo perdurable, de lo inmutable, de lo permanente al objeto versus el cuerpo, ¿sí? Entonces, el arte intenta llevar lo permanente al objeto en contraposición al cuerpo. Por tanto, los museos se vuelven templo de lo perdurable. O sea, prácticamente el arte busca algo permanente y lo encuentra en el objeto. Y por eso es que definitivamente las acciones sensibles que implican al cuerpo se paran desde el tiempo, no sé, hablemos de la edad, posteriormente años 60 y 70, las acciones corporales se paran justamente para volver a ese campo de lo sensible que es, como vieron ahorita, efímero, orgánico, mutable, transitorio, doloroso, etcétera, 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 y que no busca algo de una permanencia absoluta.
tal como se intenta con la conservación del objeto museográfico.